conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título de este video, y como pueden ver detrás de mí, aquí con la bandera, la gran bandera argentina ondeando justo al lado aquí del obelisco, pues les tengo que dar la bienvenida al fin a Argentina, a la Argentina. Amigos míos, al fin estamos en este país de Sudamérica. Al fin les puedo decir que va a comenzar una serie increíble porque teníamos años queriendo venir aquí, pero años. Miren, han pasado muchísimas cosas desde el momento en que queríamos venir acá. Hemos pasado por pandemias, hemos pasado por un montón de situaciones que habían pospuesto este viaje muchísimo, pero finalmente estamos aquí, estoy aquí parado y no me lo puedo creer. Eso sí, antes de llegar a este emblemático lugar y tener detrás esta increíble bandera y este increíble monumento que es el obelisco, pues tenemos que llegar aquí, y para llegar aquí tenemos que salir desde nuestro último punto donde estábamos, y es El Salvador. Así que vámonos para allá antes de llegar acá. Pasajeros, bienvenidos a Buenos Aires, la hora local 9 de la noche. Miren, qué bueno es tener los servicios de Holafly porque te puedes comunicar apenas aterrices. Y ahí estoy hablando con mi mamá porque, amigos míos, hemos aterrizado en Buenos Aires, Argentina. Amigos, listos, entramos sin ningún inconveniente, nos dieron la bienvenida, fue súper rápido. Aquí la gente está esperando sus maletas, nosotros vamos a seguir de largo porque no viajamos con maleta de bodega y por suerte no nos quitaron, que nos querían quitar la de mano, y así que agilizamos más. Ahorita, amigos, son exactamente las 10:15 de la noche y a esta hora vamos a ir al hotel donde nos vamos a hospedar. ¿Cuántos recuerdos tienen los argentinos que viven fuera de este aeropuerto, de esta entrada? Seguramente que muchos recuerdos les vendrán a la mente, aquellos que quizás tengan tiempo que no vengan. Sé que estos lugares traen bonitos recuerdos. Amigos, sean bienvenidos junto a mí a Argentina oficialmente. Ahora sí, vamos a salir. ¡Ay, qué emoción! La verdad es que estoy muy emocionado. Tenía demasiado tiempo queriendo venir para acá. Ahorita en este momento pues no tenemos pesos argentinos. Ya estaremos hablando sobre ese tema. Vamos a pedir un taxi por alguna aplicación. No sé si será lo más barato. Lo más barato será coger un taxi aquí de los que te ofrecen o en la calle como tal. Aquí hay mucha gente esperando. Miren esto. Está repleto el aeropuerto. Hoy es día miércoles. Está repleto de gente. Yo pensé que íbamos a encontrar un aeropuerto vacío, pero no. Vamos a ver cuánto nos sale el taxi y cuánto es de aquí hacia nuestro hotel. Bueno, miren, estamos buscando el taxi y por aquí por la aplicación sale en 8.227 pesos argentinos. Que en este momento, es que esto es un tema complicado aquí, porque si lo buscamos por esta aplicación que yo uso para ver los tipos de cambio, nos va a decir un precio, pero en el dólar blue, como creo que se le conoce acá, es otro. Entonces, fíjense, nosotros ponemos 8.200 aquí, que más o menos está saliendo. 8.200 dice que son 23 dólares, porque nos están poniendo el peso a $1 son 350 pesos, pero tengo entendido que el dólar blue está al doble. Entonces este taxi nos pudiese salir a la mitad del precio si pagamos con pesos argentinos, si nuestros dólares los cambiamos. Bueno, ya después les explico. ¡Oh, guau! Esta salida está increíble. Está muy bonito los alrededores del aeropuerto. Miren esa estructura con la iluminación y todo. Se ve increíble. Nosotros salimos justo por allá. Vamos a ver dónde nos puede buscar el taxi. Pero wow, wow, wow. Amigos, y hemos llegado a nuestro hotel, el Hotel Dazzler, aquí en Buenos Aires. ¡Wow! ¡Qué bonito! Vamos a hacer el check-in y ya les muestro un poquito de los alrededores y la habitación. Qué emocionante es mostrarles siempre la habitación. ¡Oh! ¡Miren esto! ¡Wow, amigos! Miren, es un apartamento prácticamente. O sea, es un apartamento, miren. Es que tiene cocina y todo.
Vamos a prender las luces aquí. Esto está increíble, miren esto, cocina completa. Tenemos una mesa por acá. Por aquí tenemos una pequeña notita que nos dejó la gente de Dazzler. Estimado Gabriel Herrera, es un placer darles la bienvenida a Dazzler by Wyndham Polo. Deseamos que tengan un excelente estadía en el hotel y disfruten de nuestra ciudad. Todo el equipo se encuentra a disposición para lo que necesiten. No duden en contactarnos ante cualquier inquietud. Miren, nos dejaron unos chocolatitos, una botella de vino. ¡Wow! Miren esto, qué cómodo va a estar nuestra estadía aquí. Tenemos un gran escritorio por aquí, aire acondicionado, aunque está súper fresco el apartamento. O sea, no está... Sí, yo creo que no va a ser necesario. Está súper perfecto el clima. Miren, ni siquiera hemos metido las maletas. Vamos a seguir explorando por aquí. ¡Wow! Miren qué bonito. La habitación súper amplia, una gran cama por aquí, aire acondicionado también por acá. Tenemos una tele, tenemos un closet por acá con caja fuerte. Y si quedaste con hambre, ten ahí unas botanitas. ¿Ah, sí? También. Sí. No las vi para ver. ¿Y eso por allá qué? Ah, un baño. Para relajarte también. Pues también. Ah, miren, nos dejaron unas botanitas, miren. Manicito. Barritas de cereal y en la nevera. Ah, miren, pero es que en la nevera está full de cosas ¿No también. tenemos que salir ya? Ah, no. Aquí tenemos de todo, amigos. Y si vemos por aquí, creo que aquí hay un baño. Un baño de estos solo para invitados. Y este es el baño de la habitación con su ducha completo. No, esto está increíble. Y mi cara de muerto también. Y es que sí, amigos, ha sido un viaje bastante largo. Salimos desde El Salvador, hicimos escala en Panamá y luego finalmente llegamos aquí. Pero miren, nosotros lo que vamos a hacer es descansar porque mañana nos toca un gran día de recorrer y tener nuestras primeras impresiones de aquí de Argentina, desde Buenos Aires, a ver qué tal está el país, a ver qué nos conseguimos. Pero lo que fui viendo por la carretera, miren, me está gustando, ¿eh? Miren, Yanji está allí afuera. Miren qué vista tenemos aquí. Qué precioso está el lugar. ¡Wow! Se ve que aprecian bastante el balcón, porque casi todos los apartamentos tienen balcón con cosas fuera. O sea, se ve que cuando hace un buen clima la gente hará aquí a su asado, capaz. Espectacular. Sí, de las mejores zonas, yo creo. O sea, de verdad, yo no sé si esta será la mejor zona que tiene Buenos Aires, pero debe ser una de las mejores zonas de Buenos Aires porque está preciosa. Y si no es de las mejores zonas y todas las zonas son así, ¡wow! Los edificios están increíbles. Está brutal. Cuidados. ¡Qué belleza! Muy bonito, muy bonito. Están sobrepasando mis expectativas realmente, pero yo ya les contaré mañana. Vámonos, hasta mañana, hasta mañana. Amigos, buenos días. Así amanece la ciudad, soleado, despejada. Qué agradable clima está haciendo acá el día de hoy. Y nosotros estamos muy emocionados por conocer al fin esta ciudad. Bueno, amigos, y dejamos la comodidad de nuestro hotel para salir oficialmente a las calles de día. Bienvenida, bienvenidos todos ustedes. Ahora, ¿cuál es el plan? Miren, el plan es primero cambiar dinero. Hay que organizarse muy bien en esta ciudad porque Sí, es inmensa. hay que cambiar dinero para poder pagar el metro porque esta ciudad tiene metro y tiene unas líneas increíbles. Por lo que hemos estado viendo por internet, a todos los lugares interesantes, turísticos y que hay que visitar, le puedes llegar con metro o por lo menos te deja bien cerca. Miren, yo de verdad a simple vista sí, yo creo que estoy en alguna de las calles de Europa y no estoy en Latinoamérica realmente. O sea, la sensación es muy europea así. Vamos a ver dónde cambiamos dinero porque sí, dependiendo de dónde cambiemos, vamos a tener una cotización u otra. A mí me recomendaron utilizar una aplicación, no, una página de Instagram, que ya yo sé muy bien cómo son esas páginas de Instagram viniendo de Venezuela, donde te aparece la cotización del dólar y te dice del dólar oficial y del dólar paralelo, que en este caso en Argentina le dicen dólar blue. La cotización hoy está en 760, 770 aproximadamente. En el hotel me dijeron que podía cambiar en Plaza Italia, por ahí en una casa de cambio, pero yo no sé si en las casas de cambio te cambian al dólar oficial o al dólar blue, porque en este caso nosotros como turistas nos conviene el dólar blue, obviamente, porque nos van a dar más pesos por cada dólar. Al fin, una mala experiencia en Venezuela nos sirve para algo positivo, y es tener esa experiencia de eso del cambio, que eso a veces para la gente común que no pasa por eso en sus países resulta una confusión. Sí, nosotros vivimos tantas calamidades que por eso es que cuando el latino llega a otro país, dígase Europa o Estados Unidos, uno es tan pila, uno es tan movido y la gente uno la ve como a 10. Sí. ¿Y tú cuántas dos más doy? Y yo, ¿ah? Y ya uno le tiene el cambio, ay no. Ya uno se las sabe todas. Sí. Bueno, no se las sabe todas, pero algunas. Está en 760, ¿te lo tienen que cambiar ese precio? 760. Porque a mí me dijeron que viera por esta página Dollar Blue hoy. O no, esa por ahí no. ¿Por cuál normalmente lo hacen? Lo vemos normalmente, ponemos cuánto está el dólar hoy.
la Ok. fecha y ya está ahí, te sale. Ahí no me pudieron cambiar, pero me recomendaron otro lugar aquí bien cerquita, que es como una agencia de lotería o algo así. Dicen que cambian dinero. Entonces el chico me recomendó que fuera hasta allá, cambiara. Yo le pregunté, mire, ¿y a cuánto me lo podrían cambiar ahorita? Y me dice, como a 7.50, O sea, 7.60. la diferencia es 10 pesitos de lo que está en la página. A lo que está ahí en el... Lo menos que puedes Sí. agarrar. Así que la página que me recomendaron está buena. Pero miren, la verdad es que quedo sorprendido aquí por la tranquilidad del lugar donde estamos. Justo nuestro hotel queda allá y aquí no se escucha, pero ni una corneta. Ah, bueno, miren, justo ahorita una. Y que no se escuche y pupo. Pero vean que prácticamente es silenciosa las calles. Miren, los taxis son negro con amarillo. Bueno, fíjense el estilo de las calles. Muy definidas, grandes pasos peatonales, grandes aceras como las europeas. Inclusive esta esquina en particular planeada, esta está está como la de Barcelona. Sí, bueno, esta parte, no sé si Esta toda parte, la ciudad exacto. será igual. Exacto. Pero me gusta. Decime el valor del billete para yo decirte el precio. Ok, porque entre más alto más es el cambio. El de 100 se toma más. Miren, ahí ocurrieron varias cosas. Eso fue una experiencia, realmente. Primero, cambiamos el dinero y me resultó curioso que me dijesen que dependiendo del billete me cambiaban mejor, o sea, me daban más pesos. O sea, por ejemplo, para el de 100, que es el billete más grande obviamente, el cambio es mucho mejor. Entonces me lo cambiaron a 7.60, Tal que es cual, exactamente está en la página. Pero si daba un billete de menor valor, me lo cambiaban por menos pesos. Eso me pareció curioso porque eso no pasaba en Venezuela. El precio que estaba era el precio que estaba independientemente del billete que tenías. Otra cosa curiosa es que tienen los pesos. Exacto, tienen los Ojalá no pesos. desaparezcan. Exacto, porque en Venezuela el problema era ese, que Ya a no, veces no había bolívares. tenías los dólares O sea, la- y no había ni siquiera bolívares para cambiar los La dólares. devaluación era tan bestial que ya no había el bolívar para darte las cajas por un billetito pequeño. Exactamente, exactamente. Pero bueno, pudimos cambiamos obviamente $100 para poder tener ya para todos estos días. Seguramente nos va a faltar más adelante, pero para ir... Esperemos que no, porque he Sí. escuchado que lo que son pues la comida y los servicios son a bastante buen precio. Sí. Capaz y no, quién quita. Bueno, esperen ver el último video del canal de Gabo. Ahí les va a estar diciendo si nos alcanzó los 100 o no. Exacto. Miren, otra cosa, que eso sí es verdad. Eso es lo que me obligó a que iba a alcanzar bastante el dinero aquí por el tema de que, obviamente, al dólar del banco o el legal está sobre los 340, 350 pesos y te pueden dar el doble en el dólar blue. Entonces ya ahí te estás ahorrando la mitad de todo. O sea, está como en 300, sí, la mitad, como en 330 está el peso del valor como tal legal, oficial. Entonces por ahí ya estamos ganando la mitad. Ahora, otra situación ocurrió allí y es que justo saliendo de cambiar el dinero, ya yo no estaba grabando con la cámara, un señor se me acercó y me dijo, estaba también a punto de ir a cambiar y me dijo, con la cámara no andes así porque en 2 segundos te la quitan de las manos, que estás en Sudamérica. Me dijo así, me lo advirtió así tal cual. No sé si es exageración, si realmente la cosa en Argentina está tan difícil así en las calles de que te pueden asaltar en cualquier momento. No lo sé, vamos a tener precaución, siempre tenemos precaución, obviamente, pero es lo que me han estado comentando. A diferencia de El Salvador, que es el país que estuvimos justamente anterior, Súper no pasaba seguro. nada y nadie me advertía nada. Y ya cuando los propios habitantes te van advirtiendo, Ya uno se asusta. pueden pasar dos cosas, o que sea exageración Y te están cuidando o que mucho. sea verdad, o que no sea verdad y sea exageración. Bueno, no sé. El tema es que tenemos dinero en el bolsillo y podemos ir a tomar el subte. Estamos como a unos 6 minutos, me parece, de aquí de la estación del subte más cercana. Vamos para allá a ver qué tal. Por cierto, curiosidades. Las placas de Argentina se parecen a las europeas. Son así como alargadas. Normalmente aquí en Sudamérica, en Latinoamérica, son cuadradas. Por ejemplo, en Venezuela y en la gran mayoría de países, pero aquí son así alargadas, bien angostas. Dicen República de Argentina, tienen la banderita por aquí a la derecha y dicen Mercosur. A Venezuela no llegaron esas placas Mercosur, que era un proyecto que se tenía. Ya vimos justo aquí al ladito un señor en la calle y aquí hay otro. Cosas que no vimos en El Salvador, pero sí que se ven en muchos países, no nada más aquí, obviamente. Pero bueno, les comentaba que lo del Mercosur, eso era un proyecto que había para inclusive poder transitar por muchos países aquí de América con las placas sin ningún tipo de problemas. Yo no sé si en Argentina pueden salir con sus vehículos con esas placas que dicen Mercosur por otros países vecinos sin necesidad de sacar algún trámite extra. Eso me gustaría saberlo en los comentarios. O si simplemente lo pusieron ahí como el pasaporte venezolano. Mi pasaporte venezolano dice Mercosur y es azul y no hace nada. Aquí estamos llegando como una avenida principal. Esta es la avenida Santa Fe y creo que es hacia casi a la derecha, si no me equivoco. Pero miren lo enorme de esta avenida. ¡Wow! ¡Qué belleza! Me encanta. Miren, allá hay una gran estación de autobuses.
¿Cuánto cuesta la tarjeta? Tiene 200 de carga. Ok. O sea, ya la puedes usar. 1700. 1700. 1700 suena como a mucha plata. Mirá, si yo pierdo 1700 pesos, se me caen, los pierdo. ¿Y no te importa? Sufro mucho, no. Ah, sí sufres mucho. Sufro mucho. Ahora, lo que compro con 1700 pesos, no sufro mucho. No sufres. O sea, para Pero conseguirlos está rudo. Es jodido. Exacto, eso es lo que te quiero decir. Vos lo perdés para conseguirlo, durísimo. Ahora, después de si tengo 1700, a ver qué me puedo comprar. Nada. 2 porciones de pizza y una gaseosa. Claro. O sea, ¿viste? Nada. Una sube. Claro. Nada. ¿Te llama así la tarjeta? Sube. Sube. Ok. El señor nos dijo algo muy curioso lo que él menciona, porque yo le digo, 1.700 pesos suena mucho dinero. Cuando no estás acostumbrado ya a manejarte con estas cantidades grandes, ¿no? Como que 1.700, pero eso cuánto será, entonces tienes que empezar a sacar 300 cálculos en tu cabeza. Pero vamos a tener en cuenta que ahorita hicimos el cambio y por cada dólar nos pagaron 760. O sea que son prácticamente $2 y un poco más por la tarjeta que ya viene recargada con 200 pesos. No sé para qué tanto nos alcanzarán 200 pesos de recarga. Ya lo iremos a ver ahorita en lo que bajemos al subte. Vieron otra señora dentro del carro que ojo con la cámara. Ok, nuestra primera experiencia en el metro de Buenos Aires costó 80 pesos por cada uno de nosotros pasar allí a esta estación. Y a día de hoy vienen saliendo como 10 centavos de dólar a dólar blue. Si lo hubiésemos hecho el cambio al dólar legal, nos hubiese salido el doble, que sería 20 centavos de dólar. Pero está muy barato. Normalmente en los países europeos el metro te cuesta un euro mínimo, lo más barato €1. si vas como de turista, normalmente vendiendo la tarjeta que cuesta cara, cuesta como 70 euros. Sí, y te da para todo el mes, pues sí, pero bueno, ahí te sale más barato. Exactamente, pero como turista sí siempre sale como en un euro y alguito. Aquí tal vez existiría esa tarjeta, solo que no sé. Ahora miren, justamente le estaba comentando que arriba, antes de bajar las escaleras del metro, una señora dentro del carro me dijo, mosca con la cámara, mosca con la cámara. O sea, que tengan mucho Ella cuidado se paró para para advertirlo. O sea, ya van 2 personas que nos los dicen en la calle, porque por teléfono muchos menos de media conocidos hora. nos los han dicho ya, Sí. los carteristas, cuidado el Sí. bolso adelante, y lo vimos. Allí tiene el bolso adelante. Yo no, pero ya me lo voy a pasar. Y lo que sí, me puse la cartera aquí en el bolsillo de adelante por si acaso no tenerla atrás. Por cierto, les voy a mostrar los billetes argentinos, los pesos argentinos para que los vean, pero se los muestro en lo que lleguemos allá, al destino donde vamos a ir, que es un emblema del país. Miren lo que nos encontramos apenas subimos por las escaleras. El gran obelisco acá. Qué brutal estar aquí parado viendo de frente en primera persona esto. La última vez que vi este lugar fue por la tele, una vez que ganó Argentina el Mundial de Fútbol. Y pues aquí celebraron un montón, sí. Este lugar es inmenso, imagínate cuánta gente se reunió aquí. Miren la cantidad de pantallas que hay de publicidad. El lugar es súper amplio, grandísimo. El obelisco es imponente. ¡Wow! Ya estamos en la capital argentina, aquí en Buenos Aires. Y este particularmente es la ciudad más poblada del país y se ubica en el este de su territorio, justo en la orilla occidental de la desembocadura del Río de Plata. Que por cierto, el Río de la Plata se considera en su desembocadura el río más ancho del mundo, con 200 kilómetros. Una barbaridad, es impresionante, aunque algunos lo consideran más bien un estuario. Hay que analizarlo mejor ahí a ver. Bueno, sabes que estás en Argentina cuando te venden llaveros de Lionel Messi de recuerdito, miren eso con la bandera, y aquí al gran Maradona, miren eso con la Copa del Mundo al lado. Vamos a hacer es acercarnos hacia la parte del frente, si podríamos decirle así, del obelisco, que es donde está allá las letras que dicen Buenos Aires, para decirles algunos datos más acerca de este país. Miren la cantidad de gente que cruza aquí. Y ya aquí podemos ver muchos de los edificios inspirados en el estilo parisino. Miren, por ejemplo, ese de esa esquina, aquellos de allá también por allá. Wow, se siente más el ambiente europeo por aquí. Este justo de aquí de la esquina también está muy bonito. Wow. El gentilicio de este país es muy fácil de adivinar. Hay países que sí son complicados saber cómo se les dice a la gente de algunos lugares del mundo, y es que a la gente aquí en Argentina se le llama
si se preguntan por casualidad cómo les llaman a los que son de aquí, de la capital de Buenos Aires, es porteños. Vale la pena mencionar de dónde proviene el nombre de Argentina, del país como tal. Bueno, proviene del latín argentu, que significa plata. Entonces, Argentina literalmente significaría tierra de la plata. Y este nombre fue dado por los españoles cuando llegaron a este país de América y encontraron grandes cantidades de este mineral en estas tierras. Bueno amigos, y aprovechando que tenemos la gran y hermosa bandera de Argentina ahí ondeando, les tengo que decir algunos datos de esta bandera nacional. Y es que fue diseñada por Manuel Belgrano. Generalmente se ha oído asociar los colores de la bandera con los colores del firmamento, donde el sol, el blanco y el azul celeste actúan como representación del cielo. Realmente, los colores de su bandera procederían de 3 vírgenes muy veneradas en Argentina, cuyos mantos están formados por 2 franjas celestes en los extremos y una franja blanca en el centro. Pero también, coincidentemente, dicen que la elección de estos colores indicaba la soberanía de la corona española sobre la nación sudamericana, cuyo rey había sido depuesto por Napoleón, de modo que el 25 de mayo se habían tomado estos colores para mostrar que del propio rey los argentinos tomaban su soberanía. Su emblema nacional, el Sol de Mayo, es una representación del dios solar inca Inti, pero también representa la Revolución de Mayo, revolución que tuvo lugar justamente en esta ciudad, en Buenos Aires, el 25 de mayo de 1810. Ya saben que nosotros no somos mucho de tomarnos la típica foto. ¿Por qué? Por esto. Porque se hacen filas inmensas de personas para tomarse la típica foto. Pero nosotros, como tenemos que aprovechar el tiempo al máximo, pasaremos de ella y publicaremos otras fotos que van a ver en Instagram. Vamos a ver por cuál la reemplazamos y ven si salió bien o no. Y bueno, con este emblema de la ciudad de Buenos Aires les tengo que decir algunos datos interesantes. Miren, Argentina, oficialmente conocida como República Argentina, es un país soberano que adopta una forma de gobierno republicana, democrática, representativa y federal. Un territorio limítrofe con 5 países: Bolivia, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y las aguas atlánticas del pasaje de Drake. Debo destacar el hecho de que los autobuses aquí son bien bonitos. Miren ese, se ve que es medio antiguo, no se ve del todo que es moderno. O sea, no sé, tiene un estilo así como ochentoso, sí, como ochentoso quizás, o de los 50. Un estilito ahí diferente, pero me encanta, me encanta. Hay múltiples paradas de autobuses, se ve que es un medio de transporte bastante utilizado por los argentinos. Ya después quizás lo estaremos probando. Ahora, ¿qué tan grande es este país? Pues es enorme, con una superficie de 2.780.400 kilómetros cuadrados, convirtiéndose en el país hispanohablante más extenso del planeta. Además, cuenta con una plataforma continental de 6.581.500 kilómetros cuadrados, una de las más grandes del mundo. Bueno, yo no sé si ustedes llegan a notar la cantidad de carriles que hay en esta avenida, en la 9 de julio, y es que hay por todos lados. Por allá hay como 2 carriles, por aquí vienen como 4, por aquí vienen como 2, aquí vienen 2 más, aquí vienen 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, no sé, como 15, más de 15 carriles en esta parte. Fíjense que aquí se angosta un poco por el obelisco, pero después continúan otra vez. Y es que, amigos, esta avenida figuró en el libro Guinness de los récords durante bastante tiempo como la más ancha del mundo. Y creo que ya entiendo por qué. Y sí, amigos, el obelisco es una parte importante de la cultura del porteño, de la cultura del argentino. Para darles una idea, cuando, bueno, ganaron la Copa del Mundo, pues aquí fue donde vinieron a celebrar la mayoría de las personas. Que por cierto, dicho obelisco se inauguró el 23 de mayo de 1936 con motivo del cumplimiento de los 400 años de la primera fundación de Buenos Aires por Pedro de Mendoza. Se construyó en un tiempo récord de 31 días. Y como otro dato curioso, hablando por cierto de la bandera de Argentina, en ese lugar donde se encuentra actualmente el obelisco fue donde se izó la bandera argentina por primera vez. Y es que allí se encontraba la iglesia San Nicolás de Bari, que fue demolida para construir precisamente eso que vemos ahora. Que por cierto, hay muchos datos que envuelven al obelisco, que si es masón, que qué misterio hay en el interior porque no se puede visitar.
ver, yo no sé si ustedes tienen algún dato allí curioso o algún dato ahí misterioso del obelisco, pero yo estuve viendo varios y me estuvieron comentando varios. No sé si todos son ciertos, pero de que vuelan, vuelan. Miren, me encantan las calles, me fascinan. Es que no había estado yo en un país de Sudamérica que luciese así sus calles, que se sintiera tan europeo. Y yo justamente diciéndoles eso, pero una señora nos advirtió que tengan cuidado con las cámaras. Es la tercera persona que nos los dice. Ya me están empezando a asustar. Miren, esta pizza grande, pizza por 2.200 pesos. El cambio hoy del peso está en 760. A lo mejor cuando estén viendo este video, quizás un par de semanas después de grabarlo, esté más caro y sea un modo de ver. Uy, miren estas tortas que ricas se ven. 6.400 esa tortota de pay de limón. Y por ejemplo, la frutilla en 6.800. Ah, por cierto, aquí le cambian los nombres a varias cosas, como sucede en otras partes del mundo. Y por lo menos una bien particular, que cuando yo la escuchaba en programas de televisión en Venezuela cuando estaba pequeño, habían comiquitas y eso que nombraban a las fresas, le decían frutilla, y es fresa, aquí le dicen frutilla. Miren, en dirección a Plaza de Mayo, teniendo el obelisco justo por allá, por aquella dirección, nos encontramos con este banco, un banco de estos de calle, pero así como venía de lejos, miren, dejaron un banquito ahí como para que la gente se lo lleve, y como está justo en los pipotes de basura, que son muy europeos además, y después allí, mira eso, y es que es un banco pero de cemento, pero que parece un mueble de estos de hogar, hasta con los botoncitos así que hacen tener ese efecto, ¿no? Pero miren esto, yo esto sí no lo había visto en ninguna parte del mundo, por lo menos no de ese estilo. Miren eso, qué locura. Lo que pasa es que el sol quema un poco la imagen y quizás no se logra detallar. Miren, ahí está. Bueno, como han notado, Angie tiene ahorita ortodoncia, que se la puso reciente, y le están saliendo unas llaguitas por el roce de los... Mi familia hasta me ha dicho, ¿te hiciste algo en la boca? O sea, pensaron que me había inyectado algo. Yo, como estar inyectando, que tengo la boca llagosa y miren cómo hablo. Los que me conocen saben que yo no hablo así. Estoy comentando esto porque fíjense que estamos comprando en la farmacia algo para que Angie se sienta mejor y se le curen. Y miren cómo te entregan aquí los medicamentos que compras en farmacia. Estamos como en una especie de farmatodo, para los que me ven de Venezuela entiendan. Y te lo entregan así y después tú vienes aquí y lo pagas. Bueno, esto sí me llamó la atención, que dice playa de infractores. ¿A qué le llaman playa aquí? ¿Como a una explanada o cómo es eso? ¿Cómo es una playa? Porque para mí una playa es donde uno va a ir a bañarse. A las playas, sol, arena, mar. Tenemos un edificio aquí muy europeo. Bueno, no sé si se llegó a escuchar. El chico que está ofreciendo lo de la casa de cambio justo allí me dijo, tened cuidado con eso aquí, porque estaba con la cámara grabando eso que dije sobre el edificio europeo. Ya va la cuarta persona que nos advierte. Miren, en cuanto a la composición étnica, la población argentina es el resultado de la interacción de la población indígena precolombina, los colonizadores europeos y la población africana esclavizada durante la época colonial. El 85% de los ciudadanos de Buenos Aires son de ascendencia europea de finales del siglo XIX a mediados del siglo XX. Todo Argentina, pero especialmente Buenos Aires, recibió una tremenda oleada de inmigrantes de países como Italia, Alemania y España. Y yo creo que eso se ve también reflejado, como ya les he mencionado ya muchas veces, en sus edificios. Y es que es impresionante por el hecho de que yo estoy en un país de Sudamérica y ver este tipo de edificaciones no es muy común. O sea, tener este tipo de calles así, con escaleras eléctricas que van al subte, esto es impresionante. Y ojo, no quiero decir con esto que esto sea mejor o que el estilo europeo sea mejor que cualquier otro, no, sino que es impresionante saber que en este lado del mundo se implementó mucha de la arquitectura europea por toda esta combinación étnica que se ha tenido durante tanto tiempo. Pero ojo, que no todo ha sido inmigración, también han emigrado muchísimos argentinos a muchas partes del mundo, y estas épocas de migración han venido debido a varios eventos, como por ejemplo el golpe de estado de 1966, la dictadura militar desde 1976 a 1983 y la crisis económica del año 2001, que en esa sí que yo me acuerdo bastante porque eso salió en todas las noticias a nivel mundial. Y me acuerdo, yo estaba muy niño todavía, yo tenía en ese momento 10, 11 años, y me acuerdo de las noticias que hablaban acerca de la crisis económica de este país en ese año. Yo creo que se vivieron momentos muy duros. Bueno, y me llama la atención que la calle está cubierta ahorita por toda esta publicidad que no sé qué es. La Super es grande por su gente, la única verdad es la realidad. Y aquí dice Superintendencia de Servicios de Salud, el orgullo de ser estatal. Pero yo no sé por qué está regada por todo el pavimento, por todo el piso. Bueno,
olviden lo que dije acerca de los papeles, que no entendía por qué estaban todos regados por aquí, y ya entiendo. Y es que estamos llegando a Plaza de Mayo. Miren qué lugar tan hermoso este de aquí. ¡Wow! ¡Qué espectáculo! Ahora, ¿por qué es importante esta plaza? No hay mejor lugar donde conocer la historia de Argentina que esta plaza de aquí. ¿Por qué? Porque ha sido escenario de los grandes acontecimientos que han dejado huella en la historia del país. Cada jueves en esta plaza se reúnen aquí las conocidas como Madres de la Plaza de Mayo, quienes perdieron a sus hijos durante la dictadura militar. Además, la plaza está llena de edificios emblemáticos como el Cabildo Histórico, la Catedral Metropolitana, el Banco Nación o la famosa Casa Rosada, que la estamos viendo justo allá al fondo. ¡Qué bella está la plaza! Miren, súper amplia, limpiecita, con bellos jardines. Este lugar, yo no sé si elegir la zona del Obelisco o esta plaza. Está dificilísimo. Pero bueno, vamos a dar una vuelta porque justamente cuando estoy grabando este video es un día jueves, y como les mencioné, cada jueves aquí se reúnen las conocidas Madres de la Plaza de Mayo. Probablemente puedan estar aquí. Fíjense que hay gente con letreros de protestas, pero también puedes conseguir, miren, ventas de souvenirs, banderitas, franelas. A ver, ¿qué conseguiste? Es como que es el logo de ellas. Ah, sí. Y aquí hay un libro, mira que lo dice. Madres de la Plaza de Mayo, aquí está. Ya decía yo que en el Obelisco faltaba una bandera así enorme, porque hay una pero no es tan grande, y si la comparamos con esta de la Plaza de Mayo no tiene comparación. Pero fíjense, por eso es que no está allá, está aquí. Miren qué hermosa, qué belleza. Y bueno, justamente situada en la Plaza de Mayo está la sede del Poder Ejecutivo de la República Argentina. Si quieren visitarla, pues tendrán que hacer una reserva por lo menos con 1 hora de antelación en su página web, y así podrán conocer un poco más de cerca de su arquitectura y la historia, además de visitar algunos de sus impresionantes salones, el Patio de las Palmeras, o asomarte al balcón que da a la Plaza de Mayo. Ahora, con esta vista tan bonita que tenemos aquí en la Plaza de Mayo, les cuento un poco más acerca de la historia de Argentina. En cuanto a su historia, los primeros registros de pobladores en Argentina se remontan a hace 13.000 años, durante el periodo paleoamericano. Durante la colonización española, el territorio argentino fue explorado y colonizado por el Imperio Español. El periodo de la independencia argentina tuvo lugar desde la Revolución de Mayo en 1810 hasta la anarquía en 1820. Durante este periodo, las Provincias Unidas del Río de la Plata iniciaron su existencia como país soberano y declararon su independencia. Aquí tenemos una estatua justo enfrente a la Casa Rosada que tiene varias piedras. Probablemente sean en conmemoración de las personas que han perdido la vida en eventos, porque normalmente ese es el tipo de referencia que se hace cuando se deja una piedra en un lugar que representa una persona fallecida en ese sitio, o en algún evento importante, en alguna manifestación. ¿Quién irá a ocupar la Casa Rosada a propósito de las elecciones que están a punto de hacerse aquí en Argentina? ¿Qué dicen ustedes? Claro, en este momento yo no lo sé, pero seguramente cuando vean este video ya sabremos, y ustedes lo dejarán en los comentarios. Miren, y a propósito de que tenemos la gran bandera de Argentina aquí y todo lo que les he contado acerca de ella, que es un símbolo nacional, el origen de sus colores y lo que significa, también puede ser sinónimo de fútbol, porque cuando la gente internacionalmente ve la bandera argentina, piensa en fútbol. Y muchos pensarán y creerán que aquí en Argentina el deporte nacional es el fútbol, por sus grandes jugadores de este deporte, como lo es Diego Armando Maradona, Lionel Messi. Pero no, déjenme decirles que el deporte nacional en este país es el pato. Se llama el pato, el deporte nacional, y es una especie de deporte que se hace a caballo, montado a caballo, y que antes se practicaba con un pato de verdad y anotaban con el pato. Era una cosa brutalísima. Es que desde la época de la colonia, durante todo el siglo XIX, el pato era el deporte más popular para los hombres de a caballo y los del campo en la provincia de Buenos Aires, la cual incluía hasta 1880 a la actual ciudad autónoma de Buenos Aires. Originalmente se utilizaba un ave doméstica muerta, generalmente un pato, dentro de una bolsa de cuero con 4 manijas, y se trataba de un juego brusco y fuerte que daba lugar a encuentros peligrosos. Fue prohibido temporalmente en 1822, pero fue declarado oficialmente deporte nacional de Argentina en 1953 por el presidente Juan Domingo Perón.
Luego de un fallido intento por hacer que el fútbol fuese establecido como deporte nacional de Argentina en 2010, la Federación Argentina de Pato y Hoserball inició una carrera en el Congreso por conseguir también, por ley, ese reconocimiento. Finalmente, el 31 de mayo de 2017, el pato fue declarado deporte nacional. ¿Qué es? Una revista cultural Ok. para la gente que estamos en situación de calle. Ok, y con esto recogen fondos. ¿Cuánto Tiene valen? música, literatura, cultura, de todo un poco. Mirá, esto lo hacen en el taller los chicos, ¿no? Ok. Lo hacen ellos en pintura y después, bueno, lo mandan a imprimir todo. Es un... Y esto lo hacen los chicos los en chicos situación de calle. En situación de calle y Wow. ahí hay baños para que se puedan bañar, hay Ok. desayuno. Y hay con un esto promedio. logran ir manteniendo todo este lugar, supongo. Exactamente. Está muy difícil la mano, ojo. 500 pesos. 500 pesitos. Más 500 a mí y a pesos. mi familia. Dame una, pues. Gracias, papá. Escoge tú una allí. Esa, pues esa será. Déjalo así. Sí, gracias. Gracias a ti. Dios lo bendiga. Gracias. Vean qué lugar este. Es que cualquier sitio aquí es un spot de fotos espectacular. Hasta esa farmacia. Miren el estilo de esa farmacia allí. Qué cool está. Hace rato yo decía, pero ¿qué es ese ruido? Y son los portones eléctricos para avisar que se están abriendo. Pasan un poquito por la acera y para que la gente tenga cuidado. Amigos, y hemos llegado al barrio de San Telmo. ¿Por qué? Por esa pequeña niña que está allí sentada en ese banquito con sus dos compañeros. Esa es Mafalda. ¿Y por qué se están haciendo fotos la gente y haciendo esta fila como la que vamos a hacer nosotros? Porque está bastante corta. Porque, amigos, mientras que me dirijo a donde está la placa conmemorativa, en el edificio donde su creador Quino dibujó las tiras entre 1964 y 1973, les cuento que esta famosa niña, la niña más despierta de Argentina, donde siempre está reflexionando sobre cuestiones sociales polémicas, está pues acá en este barrio. Aquí dice esta placa que aquí vivió Mafalda, célebre personaje y patrimonio cultural de la ciudad, creado por Joaquín Salvador Lavado, Quino, homenaje de la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el año 2007. Miren, de un lado tenemos a Messi y de otro lado tenemos a Maradona. Y aquí está la Copa Libertadores, donde por aquí vi el Boca Juniors de Argentina, que la ganó en el 2000, en el 2001. Y miren, ya tenemos nuestro imán de Argentina y va a ser Mafalda. Es la escogida, allá dejamos a Mafalda, allá en la esquina. Vámonos a nuestro siguiente punto. Me importa 1.500 pesos por trabajar. Si me quieren ayudar, yo estaría muy agradecida. Claro, déjame ver qué tengo por acá. Yo con 1.500 puedo trabajar. Sirve. Va. Y bueno, eso ha sido una situación con la que nos hemos conseguido justo al salir de allí de donde compramos el imán de la nevera. Son situaciones que uno se consigue como turista, ¿no? De que vienen personas a pedirte plata, ayudas, no sé bajo qué contexto, bajo qué necesidad estén las personas acá, porque bueno, muchas veces hay que indagar bien, ¿no? En el contexto social del por qué, pero sí que bueno, Argentina ha pasado por muchas situaciones, complicaciones económicas, políticas, sociales, y nunca quiero que se vaya a malinterpretar mis palabras en el sentido de cuando muestro lo bonito del país y las cosas interesantes que me parecen y qué es lo que como visión de turista también me consigo de los diferentes lugares a los que voy, y realmente siempre tratamos que en toda la serie hablemos acerca de las situaciones, de las diferentes realidades que se viven en el país. Este tan solo va a ser el video de primeras impresiones, pero en los próximos episodios vamos a estar tocando mucho el tema de, por ejemplo, la parte económica, del costo de vida aquí en Argentina para los argentinos, para la persona de a pie, si está siendo posible o no, pero realmente de las diferentes situaciones que nos hemos encontrado y los testimonios de algunas personas con que hemos interactuado, pues se da a ver que la situación está un poco compleja quizás de conseguir el dinero, de bueno, tener los suficientes ingresos para vivir con mucha tranquilidad, o eso es lo que a mi parecer hasta el momento nos hemos dado
dado cuenta. Miren, la verdad es que el sistema de transporte en cuanto a autobuses está muy bien diseñado, o esa es la impresión que me da, porque las paradas son, o todas las que he visto hasta el momento son así enormes, techadas, bien limpias. La verdad es que no sé qué tan eficiente sea el transporte aquí en Argentina. Por lo menos nuestra experiencia en el metro de momento fue bastante bien. El tren puntual nos llevó a nuestro sitio, muy callado por cierto, que eso es algo que se me olvidó comentarles cuando salimos del metro, que la experiencia fue fantástica. La verdad que fue fácil conseguir la tarjeta en los kiosquitos, ya venía con recarga, no tuvimos ni que recargar. Luego la experiencia del metro como tal fue tranquila, el metro estaba limpio, estaba fresco, la gente ni habla dentro del vagón, así que está silencioso, ni siquiera es así como bullicioso, o hay vendedores en la calle. No sé si por suerte en ese no había, y la verdad que fue bastante eficiente, me gustó la experiencia. Metro moderno por lo que logré notar, y es lo que veo también con lo de las paradas de autobuses, que está bastante bien y que hay un montón. Miren todos los autobuses que van pasando por esta ruta, y esta vía como que al parecer es solo para autobuses porque solo veo pasar buses. Y si se lo han preguntado de cuánta población hay en Argentina actualmente, debido a la cantidad de autobuses que hay, la población actualmente en el último censo es de aproximadamente 46 millones de personas. Estamos por el área de Puerto Madero, estamos dirigiéndonos a un puente que me dijeron que aquí quedaba y era muy bonito. Fíjense que esta parte aquí tiene una caminería para andar en bicicleta, para andar a pie. Por aquí va a pasar creo que un tren, y creo que esta parte es nueva porque inclusive hay letreros que están todavía tapados con bolsas negras. Me imagino que es que está muy reciente o lo van a inaugurar pronto, pero está muy bonita esta parte, muy amplia. Creo que todas las avenidas que hemos pasado una tras otra, eso es lo que más abunda aquí en Buenos Aires, en la capital. Avenidas muy amplias, con full carros, con edificios nuevos, con edificios ya más clásicos. En líneas generales, muy bonito. Por cierto, debo destacar varias cosas que venía como un poco predispuesto por lo que me habían contado, por la fama que tienen, y me ha sorprendido para bien de momento no tener alguna quizás mala experiencia. Y es que mundialmente en Argentina, yo no sé si los argentinos que me ven pues sabrán esto, pero tienen fama, sobre todo los porteños, de ser un poco antipáticos. De momento, debo ser sincero, todavía no me he topado con el primero. La verdad es que la gente con la que he hablado se han portado a uno, sonrientes, felices, preguntándome de dónde somos, pero obviamente que todo se trata de diferentes experiencias. Quizás la experiencia que yo tenga no es la misma que tiene la persona de al lado. De todas maneras, estas están siendo nuestras primeras horas. Salimos esta mañana, son ahorita, miren, las 4:44 de la tarde, y de momento ninguna experiencia, solo más bien advertencias. Nos han advertido que nos cuidemos y tal, pero de resto nada más que acotar. Y aprovechando y comentando esto, yo quería pues preguntarles a los propios argentinos si sabían que tienen alguna fama de ser antipáticos. No lo sé, ustedes díganlo allí. Bueno, debo confesar un error de principiante de turista. No, bueno, estuvo bien, no estuvo tan mal. Por aquí, no estuvo tan mal. Nos gusta a veces equivocarnos de esa manera porque tenemos vistas como estas. Miren esos edificios de allá, qué bonito. Estamos caminando por todo el orillo, por acá por Puerto Madero. No fue mucho, mira, ahí lo estoy viendo. Sí, no fue mucho, la verdad, no fue mucho. Porque es que como nos tocaba venir hasta la esquina ahí de Mafalda, después iba a entrarle hasta aquí, hasta donde llegamos. Pero realmente queríamos venir como a esta parte para ver el Puente de la Mujer, que nos dijeron que era hermoso. Entonces yo pensé que estaba de este lado, pero estaba del otro lado, justo casi que al lado de donde estábamos en Plaza de Mayo. Miren ahí cómo se divierten con las motos de agua. Esta parte de la ciudad está muy interesante porque tiene un estilo así muy industrial, con este edificio de ladrillo, con esa grúa allí, con este río acá. Además tiene este fondo muy moderno de estos edificios más altos, edificios apartamentales. Miren eso, qué bonito. Precioso este lugar. Amigos, y ha llegado el momento de mostrarles, como es costumbre en este video de primeras impresiones, el cono monetario del país. La mayoría de billetes que conforman el cono monetario de Argentina en este momento, algunas versiones antiguas, otras más actualizadas. Como dato curioso, les tengo que decir que cuando me cambiaron el dinero, los $100 que cambiamos al principio, la chica me dijo: no te voy a dar billetes más bajitos, que aunque existen, ya casi nadie los usa por el poco valor que tienen y realmente no los voy a utilizar para nada. Te va a hacer un bulto
y más nada. Y de eso yo sé perfectamente. Entonces miren, el menor que tengo acá es este de 10 pesos. Miren, 10 pesos no me alcanza ni para pagar el subte, ni para pagar el metro, porque necesitaría 8 de estos para poder pagar un boleto de subterráneo. Este es bastante viejito, está bastante deteriorado. Me lo dieron en un cambio de algo que compré. Se llama Manuel Belgrano, quien está aquí en el billete, y por el lado de atrás el monumento a la bandera. Amigos, este billete, el de 10 pesos, que prácticamente sería en billetes el de menor denominación, equivalen a 1 centavo de dólar. Poquito más de 1 centavo de dólar. El cambio actual para día de hoy está en 760 pesos. Vuelvo y repito, seguramente cuando ustedes estén viendo este video estará más alto. Espero que esté más bajo. Todo depende desde el punto de vista que lo vean. Si es desde el punto de vista de turista, pues les conviene que esté más alto, porque valen más sus dólares. Pero para el local, no tanto. Y a la larga, por experiencia, no es muy buena idea. No vamos a andar mucho en esos temas todavía, porque pretendo hacerles un video acerca un poco del tema de la economía y para que alcance el dinero y tal. El billete que le sigue, el de 100 pesos. Estos nuevos billetes tienen en su parte delantera un animal autóctono de acá y tienen por la parte de atrás el hábitat natural de ese animal. En este caso, este se llama taruca. Taruca, miren, es como un venado, es lindo. Este billete de 100 pesos pues equivalen a 13 centavos de dólar. Tenemos otra versión del billete de 100 pesos, que esta creo que es la antigua, porque los nuevos traen a los animalitos. Aquí está Eva Perón por el lado de enfrente. Y aquí el hábitat. Y aquí no, y aquí es como un monumento. Sí. A ver, 100 pesitos. Está muy bonito, bastante adornado. Estos son los nuevos. Digan ustedes cuál prefieren, cono monetario anterior que es este o el actual que es este con los animalitos. Fíjense que los billetes creo que tienen el mismo tamaño prácticamente, aunque el nuevo es un poquito más grande. Y lo bueno es que el color para la misma denominación se mantuvo y bueno, no confunde se hace más tanto. Fácil, sí señor. El siguiente que tengo acá es el de 200 pesos con aquí la ballena. Esta es una ballena franca austral. Miren qué bonito. Y su hábitat natural por este lado de acá. Tiene una banda de seguridad por esta parte de aquí. Y entre los de mayor denominación están el de 200 que les acabo de mostrar, el de 500 que les estoy mostrando en este momento, que tiene aquí a un tigre. Vamos a ver, este tigre se llama jaguarete. Se le fue un billete. Se me fue un billete. Y el de mayor denominación. Busca la plata. El segundo billete de mayor denominación en el cono monetario actual. Tenemos por la parte de atrás su hábitat natural. Bien bonito también el billetito. El de mayor denominación en este momento es el de 1000 pesos argentinos. Tenemos el ave nacional y por la parte de atrás aquí tenemos su hábitat natural. Así luce el hornero en el billete de 1000 pesos argentinos. Este es el billete que más utilizan las personas debido a que si lo que vale es $1.30, imagínense que necesiten pagar algo de $100. Imagínense que van a comprarse un par de zapatos de $100. Pues van a necesitar 76 billetes de este para pagar unos simples zapatos de $100. Es bastante. No sé si tengan planes de emitir nuevo cono monetario con mayor denominación. Vamos a ver, después ustedes me comentarán si sí o si no. Pero de momento, amigos míos, este es el cono monetario actual de Argentina. Y las monedas ni hablar. Existen, pero imagínense, si ya no utilizan este billete, imagínense las monedas. Me gustaría tener un apartamento aquí y seguramente mucha de la gente que me está viendo dirá lo mismo. Miren las vistas que tiene del Puente de la Mujer allá, que ya lo estamos viendo al fondo. Miren qué bonito lugar. Hola. Miren esos balcones allí. Me gustaría tener esa vista todos los días de mi vida. Y vean los contrastes aquí entre estos apartamentos modernos, entre esos de allá, con esa construcción 100% parisina. El barco que estábamos viendo hace un momento desde lejos, miren, es la fragata Presidente Sarmiento, construida en 1897 y dice que realizó 37 viajes de instrucción entre 1899 y 1938 y ahora es un buque museo desde 1962 y lo pueden visitar de jueves y viernes de 1 a 7, sábado, domingos y feriados de 10 a 7. Miren, la entrada general 200 pesos. Bueno, y por 200 pesitos de esos que les mostré pueden visitar el barco. Por suerte hoy estamos haciendo este video día jueves. Wow, qué bonito, ¿no? El piso es de madera completamente. Las puertas también son de madera. Huele a mar, sí señor. Huele a mar. Pero está bonito. Miren, tienen algunas fotos históricas.
imagino ir en alta mar en una hamaca durmiendo. Imaginen cómo será eso. Llegarás con el estómago Ni siquiera es revuelto. una hamaca de la que tú encajaste. Hay un mal movimiento. Y ya. Normalmente en el mar no hay tan mal movimiento, menos que haya mucha marea. Miren, aquí tenemos un catalejo, nudos húngaros. Bueno amigos, y llegamos finalmente aquí al puente de Santiago Calatrava. El arquitecto español fue quien diseñó este puente. Ya hemos visto varias obras de Calatrava a lo largo de los países que hemos visitado hasta el momento. No tenía ni idea realmente de que había hecho uno aquí en Argentina y está en Buenos Aires y se llama el Puente de la Mujer. Miren qué bonito y está justo aquí en Puerto Madero. ¡Ey, miren qué vista! ¡Qué brutal está esto! Están haciendo una demostración de el baile del tango. Miren, me cuentan que por esta zona vienen muchas personas que están cumpliendo 15 años a tomarse fotos. Pues la verdad es que ya nos hemos encontrado un par. Estamos caminando por las calles paralelas de Puerto Madero. Y aquí ando con un par de amigos. Hola muchachos, ¿cómo están? Amigos de prácticamente toda la vida. Nos conocemos desde los 15 años, una cosa así. Y viven aquí en Argentina. Un par de venezolanos. ¿Ya tú tienes cuántos años? 5, 6 años por ahí. ¿Y tú? Ya perdí la cuenta. Yo tengo 8. Ale, Nico. Nico es de familia argentina, ¿correcto? Sí, correcto. Tus papás nacieron aquí y se fueron a Venezuela. ¿Qué dicen tus papás? ¿Quieren venirse otra vez a Argentina o ya se acostumbraron más a la movida en Venezuela? Ellos se sienten más venezolanos, tienen el acento argentino, pero a ellos les encanta el clima de Venezuela. Miren, yo conocí mucho la cultura argentina por este señor de aquí, porque sus papás pues consumían hasta el mate. Cuando uno iba para allí se quedaba uno en su casa y tal, en las noches de rumba. Y Ale pues se vino para acá, para Argentina, yo ni sé por qué. ¿Por qué tú te viniste para acá? Porque tenía familia acá, pero no argentina, sino que se habían venido para acá. Tengo negocio acá, novio argentino, todo argentino. Mira, ¿y qué tal ven la situación de Argentina en general? ¿Les gusta la vida aquí? ¿Les gusta vivir aquí? A mí me encanta. Buenos Aires es una de las Aires es ciudades muy más lindo. divertidas. La verdad que sí. Mira, ¿para dónde vamos? Tengo hambre. Palermo. Nos ¿Dónde pasamos, está el creo carro? creo que nos pasamos. No, para allá, verdad, tomamos bien. Amigos, y así se ha hecho de noche. Nosotros, bueno, compartimos un rato con nuestros amigos, estuvimos un ratito ahí cenando y tal. No les mostré mucho porque la verdad es que nos enfrascamos tanto en la conversación, en ponernos al día después de tantos años sin vernos, se me olvidó la cámara por un segundo. Estuvimos paseando por muchos lugares, conociendo muchísimas cosas en este primer día y en este primer video de primeras impresiones. Creo que nos llevamos una muestra bastante cercana. De verdad que creo que nos rindió bastante el día, pudimos conocer muchísimas cosas. Pero mientras más caminamos, mientras vemos y mientras más hablamos con personas, nos damos cuenta que falta mucho. Muchísimo. Y seguro que nos va a faltar después de terminar el viaje muchísimas cosas más, pero una excusa nada más para volver, porque en un solo viaje es imposible conocerlo todo, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo. Nosotros ya de momento llegamos a nuestro hotel, aquí en el Dazzler de Polo, y nada más nos queda descansar para pararnos bien temprano mañana y continuar grabándoles a ustedes más episodios, porque como les digo, este es el primer episodio de primeras impresiones. Espérense los próximos videos porque les va a encantar. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo, y si nos quieren seguir a detalle en el momento en el que estamos en los lugares antes de que aparezcan estos videos por YouTube, nos pueden seguir por nuestras cuentas de Instagram. La mía es Gabriel Herrera _ Y la mía es Angeliana acá. Así que amigos, desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, nunca pensé que iba a decir eso, nos despedimos, nos vemos en un próximo video, bye bye, se les quiere.